Bueno, muy buenas a todos y a todas. Una nueva edición, en este caso de esta sección de ponentes llamada Vis a Vis, donde intentamos hablar con gente del fútbol sobre algún tema puntual que os puedan aportar pues, ideas o reflexiones sobre este tema en cuestión. Como siempre digo, a los que sois habituales, agradeceros la fidelidad de seguir ahí en este canal y a los que lo hacéis por primera vez, invitaros a suscribiros, que sabéis que es gratuito y lo que permitirá es avisaros ante cualquier nueva subida de vídeos. Hoy abordamos aquí en Ponentes del Fútbol un tema que me apetecía hacer y encima con los dos protagonistas de hoy, porque los conozco de años, porque creo que es un ejemplo del tema que vamos a hablar y bueno, me parecía que era un momento oportuno en sus carreras también para hacerlo, ¿no? El tema es la capitanía y el ser capitán de un equipo y tenemos a Diego Johansen, que deja este año de ser capitán del Oviedo, pero que ha tenido esa experiencia en un equipo histórico y puntero en el fútbol español como es el Oviedo, digo para los que nos veáis o nos veáis fuera de España, y a Andrés Suero, que es otro mítico de la tercera división, en este caso de Asturias, de una región de España del norte, de España, que además en este momento bueno, las botas, se retira y se dedica a otra faceta en la que lleva años. Y nada, este es el momento, yo creo, oportuno para hablar de este aspecto tan importante en un vestuario como es el ser capitán, con estos dos ejemplos de ser capitán. Muchas gracias, Diego, que además en tu descanso, como vemos, un cielo azul, que no lo pones piano y en plena playa. Muchas gracias por estar apurando tus últimos días de vacaciones antes de incorporarte al Albacete y hablar un ratito con nosotros. Gracias a ti. Y Andrés Suero, muchas gracias también, que supongo que andas de homenaje en homenaje, sé que tuviste uno recientemente y bueno, también es un momento muy emotivo para ti, ¿no? Porque dejar el fútbol después de tantos años, supongo que al margen de alguna lagrimilla, pues algún descoloque a nivel personal te tiene que estar produciendo y si quieres nos comentas un poco cómo lo estás viviendo. Pero sobre todo dejas de ser un líder de vestuario pues, desde muchísimos años que fuiste desde Urraca, Club de Fútbol en tercera división. Muchas gracias por estar. Pues nada, muchas gracias a ti por contar conmigo para esto y nada, sí, estoy ahora todavía con la lágrima recién quitada de este fin de semana, que tuve ahí una fiesta pues con mis compañeros y bueno, los entrenadores y nada, un poquitín gente así de la zona y la verdad que sí, que bueno, estoy un poco como morriña todavía, con morriña, pero bueno, yo creo que ya estuvo bien también, que ya tocaba. Pues esperemos no aflorar la lágrima fácil que tienes, pues con algún recuerdo también de vuestra trayectoria, que os tengo en fotografías, pues para rememorar un poco esa etapa. Bueno, la primera pregunta se trata de hacer una conversación. Yo me gustaría haceros algunas preguntas como técnico que puedan vuestras respuestas pues, alumbrarnos los que estamos en esta faceta de entrenador y sí, afrontar esta situación de la capitanía con cierto criterio. La primera pregunta es saber de vuestra experiencia, es decir, ¿recordáis esa primera vez que os ponéis un brazalete o no, Diego? Sí, por supuesto que sí. A ver, al final estar en un club tan grande como es el Oviedo, cuando pasas de categorías inferiores a un primer equipo, tu sueño, por así decirlo, un poco es ser ese que poner el brazalete es lo máximo para un canterano como yo. Además, yo me acuerdo que la primera vez que pongo el brazalete fue en un amistoso, que digo yo, bueno, quizás no tiene tanta importancia como serlo en un partido de liga, pero ya esa primera vez que te lo pones sientes como ya intentar transmitir, sobre todo a los más jóvenes, que todo es posible, ¿no? Cuando sales desde las categorías inferiores. Y luego la primera vez que pongo el brazalete en el partido de liga es en el derbi del primer equipo, y cuando me da el brazalete para mí fue una emoción muy grande, porque además nunca había sido capitán de un partido de liga, ningún equipo, y justo va a serlo en el Oviedo y encima en un partido tan importante como es el derbi. Para mí fue un sueño hecho realidad y bueno, luego estuve mucho tiempo también de capitán en el primer equipo y muy contento y orgulloso de haber portado ese brazalete. Bueno, yo siempre digo que los sentimientos en el fútbol son independientes a las categorías que se juega. Supongo que Andrés vivirías una situación parecida en esa primera vez que pones sí. el brazalete de un bueno, histórico en la tercera, pero que no es un gran club como el Real Oviedo, ¿no?
Hombre, claro, a ver, el fútbol de Diego es el fútbol profesional y lo mío es como, digamos, el otro fútbol, que es el equipo del pueblo, pero bueno, yo me acuerdo también que, pues, un poquitín, yo creo que llevaba 2 años en Posada nada más, era mi segunda temporada, era muy joven y faltaba el capitán, que el que había, que era también, pues el típico jugador que lleva toda la vida en el club, que era Carlos Pedralles, Moru, que llevaba toda la vida en el Urraca y de repente faltó un partido y claro, estábamos todos ahí, bueno, a ver quién será el capitán, la verdad que no ni lo sabíamos. Y de repente me nombran a mí, que yo era de los más jóvenes del equipo y bueno, solo llevaba 2 años en Posada, pero sí es verdad que había mucho jugador nuevo, que no era del veterano ni nada y la verdad que lo recuerdo porque fue en Tineo, además, fue un partido de tercera división muy Caliente. caliente y complicado y en un campo muy difícil, que estaba hasta nevado. Y me acuerdo que la verdad que cuando me quedé impresionado porque decía, hostia, yo que soy joven, que soy nuevo aquí también, bueno, hay otros jugadores nuevos pero más veteranos. Y la verdad que me hizo mucha ilusión y desde aquella fui uno de los capitanes hasta que me quedé yo solo a los 4 o 5 años. ¿Y recordáis en ese momento si tenéis ya algún referente de que era ser capitán? ¿Intentasteis imitarle, copiarle? Si tenéis una idea de que era ser capitán. Yo sí, en mi caso me vieron mucho en Diego Cervero, de aquella que es el capitán, por decirlo así, que el primer capitán con el que yo compartí vestuario en el primer equipo. Y luego también me acordaba un poco en el filial de Héctor Desprá, que también es un compañero mío que era capitán en el filial. Y yo, bueno, también me gustaría ser un poco como ellos. Y yo creo que al final tenemos personalidades distintas, pero yo creo que podemos transmitir esos valores que se necesitan en una capitanía. ¿Andrés? Yo en mi caso pues tuve la suerte de compartir vestuario y equipo con Moro, que estuvo muchísimos años de capitán en el club y además lo ves es un poquito lo que dice Diego, que al final ves el ejemplo en lo que hace él, cómo actúa él, bueno, que al final pues intentas, pues ves que es tranquilo, que es sosegado, que es esa figura que sí, que todo el mundo respeta pero que no sale nunca mantiene siempre el tipo, como se suele decir, y la verdad que para mí Moru, que fue el capitán al que sucedí, pues para mí fue todo un ejemplo en ese sentido, porque incluso ya no solo en lo deportivo, sino en el extradeportivo, a la hora de... Nosotros tenemos otro fútbol, no es profesional y al final se mezclan muchas situaciones personales que bueno, le ves y sí, te sirve como ejemplo, te fijas en él en todo, la verdad. Perdona que te interrumpa, pero otra cosa que quiero comentar yo, que el tema de la capitanía, que yo que viví, como dice él, para mí sigue siendo es lo mismo, ¿eh? O sea, el tema de la capitanía, yo que viví en las dos situaciones, ¿no? Yo también salí de tercera, de un filial, no es lo mismo que estar en un equipo de tercera de Asturias, no es lo mismo estar en el filial que en otro equipo, pero porque somos todos jóvenes. Pero sí que es verdad que yo noto que es exactamente lo mismo. Al final, uno que tiene problemas en el vestuario siempre va a hablar, lo primero que hace es hablar con el capitán. Y yo creo que tanto en el fútbol profesional como en el fútbol amateur o semiprofesional, por así decirlo, yo creo que la figura del capitán es exactamente lo mismo. Sí, estoy de acuerdo y por eso juntaros a dos capitanes. Sí. Yo no lo quiero diferenciar, sino ni que sea peor ni mejor, quiero decir. Pero sí, igual ser capitán en un equipo profesional, bueno, es igual otra, yo no lo sé, pero sí, a ver, es verdad que tienes más los jugadores, claro, los jugadores son profesionales, o sea, todo el mundo es profesional. Sí. Y aquí pues es un poquitín más, no ni humilde ni no humilde, sino diferente. Hay otros factores más que los deportivos que son muy importantes. Son también sí, no, totalmente. Pero sí que es verdad que la figura, yo siempre digo este ejemplo también a mis compañeros y tal, cuando hablamos de ser más profesional o no dentro del equipo donde estés. Que el fútbol, la única diferencia son las categorías y el dinero, pero a la hora de la verdad, la afición, o sea, la hora de prepararte para un partido, los nervios, convivir en un vestuario es lo mismo, da igual que sea segunda regional que primera división, en ese sentido es igual, eso sí que es verdad. Pero bueno, sí que a la hora de ostras, es mucho más importante en un equipo donde viene gente, o sea la forma de actuar de gente profesional. Yo me refería a esa igualdad dentro del equipo. Sí, no, esa igualdad a la hora de guiar, sí, en ese sentido sí. En ese sentido, al final los problemas son los mismos.
O sea, Yo me encanta que converséis, que esto es lo que provocamos, una conversación. Lo único, respetar un poco el otro acabe, pues sabéis que va con retardo aquí, pero sí por eso que estáis diciendo, me parecía interesante coger al profesional, que obviamente ve una diferencia, que es la presión ambiental. Obviamente no es lo mismo es otra cosa, ¿no? de un Real Oviedo o de un Urraca, pero sí que las funciones, como coincidís, son parecidas o la misión es parecida y por eso juntar los dos polos dentro de la misma misión. Precisamente, además, este tema, a ver cómo me ilumináis en esta otra duda, es algo que digo porque es de las muchas cosas que siempre digo en el fútbol que se sobreentienden, ¿no? Es decir, uno no habla de qué es ser capitán porque se sobreentiende qué es, ¿no? Yo quisiera que a la gente que nos está escuchando les brindéis la posibilidad de cómo os dicen a vosotros lo de ser capitán. ¿Les dan un brazalete o os dicen esto consiste en tener este brazalete o os suponéis por lo que visteis en grupos diferentes? ¿Cómo fue esa introducción a esa función distinta de llevar un brazalete en vuestro brazo, ¿no? Dice yo. A ver, no es que te digan de ser capitán, sino que, sobre todo en el fútbol profesional, yo en el filial de verdad que no lo viví, porque nunca me tocó ser capitán, pero al final en un vestuario los jugadores lo escogen, por así decirlo, ¿no? De hecho, en el vestuario nuestro solíamos hacer votaciones de quién es y quién no capitán, y luego otro también lo seleccionaba el entrenador. Es que depende un poco del cuerpo técnico que tengas y de todo. Pero sí es verdad que al final, cuando deciden el equipo, en este caso, que seas capitán, sí sientes esa responsabilidad y sobre todo de no fallar al equipo y de intentar pelear por lo mejor para el equipo. Pero no es que te digan, oye, que vas a ser capitán o tal, sino que es un poco decisión de todos. ¿Y Andrés, cómo fue? A mí me pasó lo contrario. A mí me eligieron. Yo creo que también un poco igual, pues por, no sé, por un poquitín por mi persona, o sea, por mi perfil de jugador o de persona dentro del equipo, calculo, pero también lo que hice un poco bien fue el entrenador el que me dijo, tú capitán, o sea, tenemos un capitán y ya luego pues, quedé como de segundo capitán hasta que lo heredé. Luego con el cambio de cuerpos técnicos y demás que viví, pues sí que es verdad que a veces pues se vota, se elige y al final, bueno, pues unas veces te votaban, otras veces decía el entrenador, bueno, pues el capitán es este y hay que votar los otros dos, un poquitín en función a la plantilla. Pero yo, pues a mí me cayó el brazalete, pues yo creo que igual eligiendo un poco el perfil de aquella plantilla que éramos y bueno, son las diferentes formas de elegir. Lo que dice Diego, lo más normal es que la plantilla vote un poquitín quien quieras que sea, quien les represente, digamos, a la verdad. Pero bueno, cuando llevas muchos años como yo en un club, igual también, pues dicen, nada, este está ya por designación divina. Porque vosotros ahora, después de la experiencia, ¿qué sistema preferís? Obviamente es el entrenador el que suele decir el capitán, pero hay entrenadores con un rol más democrático y que se basan un poco en los que elija la plantilla, otros que eligen ellos por su criterio. Obviamente las funciones del reglamento del capitán son ninguna, es decir, lo único que tenéis especificado en el reglamento es que si ante un cambio el jugador compañero vuestro que no quiere salir, pues se niega a salir por el cambio, pues tenéis que obligarle vosotros, en fin. Vagamente es un poco la única función, ¿no? Pero sí que por eso mismo los criterios son distintos. Vosotros ahora, visto lo visto, ¿cuál criterio creéis que es el mejor para elegir a un capitán? Andrés, venga. Yo para mí el mejor sistema es combinar un poco las dos. Porque al final sí es verdad que tú tienes que atender también a lo que quiera el equipo en general y luego el entrenador que proponga uno también. Porque al final el entrenador siempre va a tener alguien de confianza que cree que puede hacerlo bien para el equipo. Tener un poco las dos perspectivas. Yo creo que eso sería un buen método. ¿Para ti, Andrés? Sí, yo creo que, a ver, yo pues igual que como viví así, pues yo creo que respetar un poco la figura del jugador que lleva años en el club y que representa lo que dice Diego y representa ya esa parte, digamos, del club, de la plantilla y de lo que ya la había, pero sí que elegir un segundo o un tercer capitán a votación para que los jugadores también tengan ahí un jugador que cuando, pues lo que hablamos, cuando pasen cosas que no tienen ninguna función, pero sí que es verdad que cuando hay un malestar o hay un problema o surge, bueno, simplemente que el club demande algo, tú con los capitanes, entonces está bien que estén todos representados, sino el club, los jugadores, y yo creo que también un poco estoy de acuerdo con Diego en que lo mejor es que haya un poco de todo, vamos, que haya esa figura que tal, pero que no solo esté él, sino que haya más. La plantilla también se ve reflejada en que votó y decidió quién puede estar ahí, ahora defender sus derechos. Claro, porque además es que la propia función
así, ¿no? Sois un poco representantes de los jugadores. Algunos creen que sois los sindicalistas de la plantilla, pero no es esa la función. Pero por otro lado, sois los representantes del entrenador en el campo, por lo que os digo, ¿no? Porque os lo da vuestro papel como capitanes. Sí, la labor, un poco es la representación general del equipo a la hora de pelear por conseguir cosas. Yo creo que es el resumen de la labor de un capitán. Yo creo que el capitán tiene que pelear porque sea el equipo el mayor favorecido. Yo creo que ese es el resumen de la labor. ¿Y tú, Andrés? Sí, yo un poco creo que es esa figura del equipo que marca un poquitín la línea a seguir de todos, en el sentido de lo que busca el equipo. Tú dices la imagen del entrenador, sí, también un poquitín la idea del entrenador, el guía en el campo cuando pasa algo en los entrenamientos, mismamente, ya no solo en lo que es jugar, sino a la hora de entrenar, de un poquitín que todos digan, hombre, si este está aquí, que representa al equipo, que lleva varios años y tal, y hace esto, ¿cómo no los demás vamos a ir por ese camino? Un poquitín la figura que representa eso, un poco los valores del equipo y de la plantilla a la hora de conseguir algo. Está bien eso que dices tú, que parece que es el sindicalista del equipo, porque muchas veces también se malentiende eso de que no, que lo pida el capitán, que lo diga, lo que diga el capitán, lo que tal, no. A ver, el capitán es la imagen, pero a la hora... ¿Y cuánto se esconde, Andrés, en eso, después de tu experiencia, cuánto se esconde en eso que tú dices y que es muy palpable en cada vestuario, con cobardía del grupo, en el sentido de decir que no me moje yo por mis intereses, que se moje este, ¿no? Eso hay algo. A ver, no, yo por suerte no tuve nunca hablo yo luego y cuento su experiencia. Pero bueno, sí que es verdad que hay muchos de, no, pregunta a ver cuándo, porque vamos a jugar de sábado, mira a ver que se ponga de sábado. A ver, yo hablo de a mi fútbol, ¿vale? Luego tal, pero por ejemplo lo más importante es el tema de los cambios de partido, los cambios de entrenamiento. Y luego las primas que tenemos por jugar. Entonces la gente siempre, mira tal, a ver, que es una de nuestras funciones, que es para eso estamos, pero sí que es verdad que hay un poquitín ahí de nada, que vaya él y a ver si le caen los palos que le caigan a él. Pero Diego, bueno, yo creo que... ¿Cuántos problemas tuviste, Diego, de ser sindicalista por el tema ese? Porque supongo que en el profesionalismo eso se veía más de cerca, ¿no? ¿De ser sindicalista? Sí, de ser el que reivindica primas y estas cosas, ¿no? Es que, a ver, en el fútbol profesional, yo en mi caso era tercer capitán, pero íbamos todos juntos, ¿no? O sea, en total éramos 4 capitanes y íbamos los 4. Pero un poco el que peleaba eso en sí era el primer capitán, que en mi caso sobre todo era Toché. Pero sí es verdad que cada uno aporta su punto de vista, ¿no? Porque, a ver, al final en el fútbol profesional no es tan fácil no es tan difícil, o sea, no es tan fácil como en tercera negociar, sino que hay que negociar varios puntos y sí es verdad que nos metemos en berenjenales, ¿no? Porque, pues, no, que estáis pidiendo mucho, no os paséis, o lo contrario, ¿no? Y estáis ofreciendo poco y hay que pelear más. Que al final un equipo depende mucho de los jugadores. Y si creemos que no se nos valora lo suficiente, pues bueno, nos puede parecer mal y no queremos llegar a esos conflictos entre jugador y equipo. Pero sí es verdad que la mayoría de veces siempre intentamos tener buena sintonía e intentar llegar a un acuerdo. Pero vamos, yo no tuve así ningún problema a la hora de negociar las primas. Pero tal y como lo veo yo, también tenéis ese punto de intersección, ¿no? Entonces también tenéis que ser un poco abanderados del club, abanderados de un sentimiento, de una afición, de cómo se siente en ese club ese sentimiento. ¿En qué medida también os tuvisteis que mojar con compañeros de forma grave porque entendiesen ese sentimiento? Gente que a lo mejor viene y está de paso en ese club y no conoce en profundidad qué es sentirse del Oviedo o del Lugo. ¿Te puedes repetir? Que te escuché muy bajo. Sí, que en qué medida también tuvisteis problemas con compañeros por defender lo que es ese punto de intersección vuestro, ¿no? Entre club y compañeros, para que entendiesen qué es el sentimiento de ser de un club determinado cuando muchos de ellos a lo mejor vienen de paso, ¿no? Sí, a ver, yo en mi caso sí es verdad que yo nunca tuve problemas en ese sentido, ¿eh? Porque sí es verdad que las cosas que llegamos a pactar era el bien de todo el mundo, no solo de los jugadores. Que al final, pues bueno, un jugador que viene de paso coge, se lleva la cantidad de dinero que se tengan que llevar, considera que es mucho, que es poco, bueno, pues se lleva esa cantidad y luego encima otras primas aparte que tendrá individuales. Entonces, en ese sentido yo nunca tuve ningún tipo de problema con ninguno.
Pero sí es verdad que la gente te exige y te aprieta y quiere el máximo beneficio posible. Pero y de esa otra faceta, Diegui, de entender lo que es ser del Oviedo, por ejemplo, o estar en un club como el Oviedo, tener que explicárselo a compañeros y a lo mejor tener problemas con ellos por ello. No, eso no pasó, porque los compañeros que cada uno, yo creo que cada uno tiene un club, ¿no? O sea, yo como jugador, si me voy al Albacete, voy a seguir siendo del Oviedo, por ejemplo. Pero es que yo creo que cada uno, en el profesional, la gente no piensa de qué equipo eres. Yo, por ejemplo, igual me ofrece una prima y como soy de aquí, pues me puede parecer mucho o poco, porque como soy de aquí, yo voy a tener otra opinión respecto a otro que venga afuera, pero yo creo que eso hay que respetarlo siempre. Y yo la verdad que es que nunca tuve ningún problema. Y ¿qué les voy a explicar? Es que en ese sentido yo creo que no hace falta explicarle nada, porque cada uno sabe de sobra de qué equipo es. Y Andrés, explicarle a gente de fuera del pueblo de Posada de Llanes qué es ser del Urraca. No, más que ser del Urraca, no, es la forma de trabajar del Urraca, porque al final, pues sí es verdad que nosotros, por ejemplo, nos vienen jugadores que, pues por ejemplo, igual pasaron por el Caudal o por equipos así importantes de la región a nivel de tercera o tal, o del Oviedo, mismamente canteranos, del Oviedo del Sporting. Entonces, muchas veces, un club como el Urraca, que es un club bastante humilde y tiene, por ejemplo, pues algún retraso en pagar las dietas o tiene algún problema de infraestructura, pues llámalo X, de que a lo mejor andamos faltos de material y va a llegar, pues yo sí que en ese sentido defiendo al club de cara a los jugadores, no defiendo al club, sino les explico, oye, pues tranquilos porque yo llevo aquí toda la vida y si quedó en esto va a ser esto, si falta este material va a llegar, si falta esto que se prometió para entrenar, pues lo vamos a tener. Bueno, estos típicos problemas que suelen surgir de todo, falta de material, falta pues un retraso en las primas por lo que sea, porque el club tuvo un problema pues, con esto de la pandemia del COVID, por ejemplo, pues que fue un palo para el tema de económico para el club. Pues oye, tranquilos, que si con cualquier jugador que se haya quedado en esto, el club va a cumplir, porque yo llevo toda la vida en el club y el club siempre cumplió. O sea, no, ¿y eso lo entienden los compañeros de fuera? Hombre, no, a ver, lo entienden a veces, otras veces no, pero bueno, al final yo creo que nunca se quedó a mal con nadie, ¿entiendes? Yo es la carta de garantía que tengo, que nunca, o sea, se quedó a mal. Surgen problemas y luego ya, sobre todo problemas individuales de cara a lo que negocien cada jugador, pero bueno, en ese sentido, yo como grupo, como tal, siempre intenté mediar y, ojo, siempre mirando por todos. También cuando veo cosas que no están bien para mis compañeros, pues también se lo digo al club. O sea, no tengo ningún problema. Y desde la experiencia que tenéis, ¿cuáles serían las cualidades básicas que consideráis imprescindibles que debiera tener un capitán? Diego. A ver, es buena pregunta esa, ¿eh? Que yo considero que un capitán no solo tiene que ser ese que la gente respete, que lógicamente hay que respetarle, pero yo creo que hay que combinar, no solo tiene que haber un capitán, por así decirlo, sino que tiene que haber varios. Lo bueno de que haya tres capitanes es que cada uno va a poner su personalidad, por así decirlo, porque yo por ejemplo, en mi caso, no soy una persona que tenga un carácter súper estricto, que como que se me vaya a respetar desde el primer momento, sino que yo tengo una personalidad que también me gusta hacer bromas, me gusta hacer cosas y yo creo que también es muy importante eso. No solo que sea ese carácter de que haya que mirarlo por encima de otros, por así decirlo, sino que hay que tener un poco eso, ¿no? Un poco de todo y variedad en el tema de la capitanía. Saber detectar un poco el momento que necesita el vestuario, ¿no? ¿Y tú, Andrés? Exactamente. Sí, yo, bueno, ese manual que dices de que cómo debe de ser, yo para empezar, no, bueno, un poco lo que dice Diego, yo no creo que tenga que ser ni el más serio ni el más cachondo. Quiero decir, una persona, lo que sí que tiene que tener una personalidad, quiero decir, que se marque con los compañeros, que sea imparcial, que tampoco quiera, no sé, ni ser el mejor futbolista ni el peor. Y luego es muy importante lo que dice tal, que no solo es un capitán. Yo también estos años tuve segundo capitán y tercer capitán, o sea, en el club hay, y es muy importante que entre los tres, porque lo que tú a lo mejor no estás viendo, otro sí lo ve. O la opinión que tú tienes que puede ser una, te viene otro y te dice, no, mira, es que yo creo que aquí, pues igual, pues sí, y dices tú, pues tienes razón, igual yo estoy viéndolo de otra manera y es importante que haya variedad y consenso a la hora de pues, tomar decisiones para lo que sea, tanto para apretar al club como para apretar a tus compañeros, ¿sabes? No solo
no solo de cara a pedir, sino también a dar o ofrecer. Y entonces, bueno, en ese sentido, Sí. en ese sentido que yo creo que la variedad pues está a gusto y yo creo que es importante que haya 2 o 3 figuras importantes y que tengan distintos tipos de forma de ser, la verdad. Porque en un vestuario surgen muchos problemas y no todos se ven desde los mismos ojos que los puedo ver yo. O Diegui, en este caso. ¿Y creéis que eso es algo que debiera de enseñarse de niños? Es decir, ¿hay alguna cuestión que creéis que debiera meterse en la formación? Tú además, Andrés, llevas tiempo entrenando a niños y sabiendo un poco lo que es la experiencia formativa. ¿Creéis que esos rasgos de la personalidad de un capitán también debieran de enseñarse o que eso va con el nacimiento de uno, como tantas cosas se dice, ¿no? Que va con el nacimiento? Bueno, yo hablo desde mi opinión, o sea, de mi percepción, porque yo, lo que dices tú, llevo entrenando años y yo sobre todo que entreno a fútbol base, yo desde hasta infantiles, cadetes, intento que todos pasen por ese, que todos lleven el brazalete en el brazo y se sientan importantes en un partido y sepan lo que es llevarlo y que no solo es llevarlo y elegir el campo o saque, sino que también todos se vean involucrados a la hora de trabajar, de esforzarse, de bueno, ver que es una figura importante y que el que lo lleva es porque lo merece y porque tiene capacidad para ello. Y de hecho, hasta infantiles, yo suelo rotar capitanes. A ver, siempre el que no lo merece, no, en el sentido de que no entrena bien, no se esfuerza, no es serio, digamos, no se lo doy, pero a los demás intento que, o sea, que vamos a ver, lo merecen todos, pero que intento que todos vean que bueno, que se puede llegar a ser capitán, lo que dice Diego, y que es un objetivo. Luego ya de cadetes juveniles, pues sí me gusta que, pues lo que digamos, que voten los críos y que digan, oye, estas 3 figuras son los que deben llevar la capitanía. ¿Tú, Diego? Sí, yo creo que eso no se ve inculcar desde pequeño, creo, ¿eh? Porque cada uno tiene su personalidad. Al final hay gente que no sirve para ser capitán, ¿no? Es así, porque hay gente que no vale para ello. Pero sí es verdad que tienen que tener ese orgullo también por intentar representar al equipo. Pero yo creo que hay gente con un carácter que va a saber mejor llevar la capitanía que otra gente. Y yo creo que inculcar eso desde pequeño pues puede llegar a tener problemas en un futuro. Yo creo eso. Porque yo creo que hay un malentendimiento, pasa también con los entrenadores, de entender la capitanía, entender el rol del líder, del entrenador, por ejemplo, desde confundir 2 términos que es autoridad y poder, ¿no? En el caso del entrenador, el poder le viene por ser el entrenador y le empieza cuando firma el contrato, pero la autoridad le llega cuando se gana el respeto de los jugadores, ¿no? En la capitanía supongo que pasa un poco lo mismo, ¿no? Aquellos capitanes que ejercen desde el poder, por ser veteranos, y humillan y faltan al respeto incluso a compañeros, y el buen líder, que es aquel que entiende que su autoridad se gana a base de entender ese rol de capitán que estáis definiendo, ¿no? Sí, A ver, yo... Dale. Que, a ver, yo es que nunca me pasó ningún tipo de eso que dices tú. Yo creo que un capitán, como en mi caso, se escoge y no porque seas capitán tienes que tener más poder que los compañeros. Sí que tiene que tener esa autoridad y esa jerarquía de ser el líder, por decirlo así, del equipo, pero no creo que por eso necesariamente piense que va a tener más poder que los demás compañeros. ¿Tú sí lo has vivido, Andrés? ¿O no? Capitanes de ser veteranos. No, yo el tema de... Yo no tuve nunca un capitán, por lo que dices tú, yo el capitán que sucedí era una buena persona, o sea, dentro del club y un jugador, además, normal y corriente, no era tampoco el mejor, pero bueno, sí era esa figura que tal, y yo creo que... A ver, no es poder de decir, yo por ser capitán, en mi caso, yo al llevar tantos años, por ejemplo, en el club, pues claro, los compañeros piensan que estoy ahí, que hago y deshago a mi antojo, que no es así. Porque, lógicamente, pues está el entrenador, el coordinador, el presidente y tal. Pero bueno, sí que conoces más un poquitín los entresijos del club, ¿sabes? A la hora de pedir o de moverte un poquitín con quién tienes que hablar. Y bueno, en ese sentido sí que puedes llegar a equivocarte. Bueno, yo creo que igual en el fútbol profesional, gente que lleva muchísimos años también de capitán en un club, yo qué sé, tipo Messi o tal, pues igual también, y más siendo quien es, pues tienen más poder que otros, lógicamente.
Pero bueno, yo creo que no es para usarlo en plan yo tengo más poder que tú, ni para usarlo así, ni creo que beneficie al club, ni creo que beneficie a los jugadores, porque lo que dice Diego, al final el capitán se elige, somos todos iguales y si haces eso, pues acabarán apartándote o acabarás perdiendo ese rol. Y además, Entonces, que el ser capitán implica saber estar en las malas, ¿no? ¿En qué momento recordáis de ese momento fastidiado que tuvisteis que ejercer de capitanes y que os sentís más orgullosos de ello? Te lo digo ahora que muestro a Andrés en una cama, en una lesión, que supongo que es uno de los momentos duros de la carrera de uno. Sí, a ver, yo creo que individualmente el capitán siempre tiene que estar a las malas. Y además yo creo que es lo que le debe caracterizar a un capitán. O sea, sobre todo estar en las malas, porque los equipos todos los años, da igual el Barça, que ganó el sextete de aquel año, también tuvo momentos malos. Y ahí es donde un capitán de verdad tiene que demostrar esa autoridad y por qué es capitán. ¿Y recuerdas alguno especialmente duro que hayas tenido que ejercer de capitán y te sientas orgulloso de ello? Yo sí. Claro, es que siempre se me viene a la cabeza el mismo, que yo fuimos a Coruña a jugar contra el Depor, allí en Riazor, y perdimos 4-0. Llevamos una racha malísima, que si no ganábamos estábamos cerca del descenso, y la semana siguiente jugamos el derbi, el Tartiere, que si no ganábamos nos metíamos en descenso. Pues esa semana justo me tocó a mí hablar en rueda de prensa, y para mí fue un momento muy malo, porque a ver ahora cómo le explico yo a la gente que confía en nosotros, que llevamos 3 partidos seguidos perdiendo, jugamos el derbi como perdíamos, nos metíamos en descenso. Para mí eso fue pues, un momento malísimo, porque al final me tocaba a mí dar la cara y habíamos perdido 4-0. ¿Y cómo le explicas a la gente que confía en nosotros? Mucha gente pues no... Siempre te va a meter algún palo. Y esos son los momentos difíciles para mí de ser capitán. ¿Andrés? sí, para mí como capitán, bueno, eso que ponerse fue una lesión jugando, que ya no como capitán, sino como futbolista fue duro. Pero yo como capitán, los peores momentos es un poquitín lo que dice Diego, cuando coges estas malas rachas que no, por X o por B, no acaba de llegar a los resultados y ves que, pues, por ejemplo, que el entrenador está jodido, que el club está jodido, que los compañeros llegan y están con esa sensación de, hostias, que no ganamos a nadie. Y bueno, un año que bajamos, fue un año muy duro, que perdimos la categoría de tercera preferente, fue un año muy duro, porque las cosas iban de mal en peor, varios entrenadores, nada, no tal, y esos son los momentos en los que vas a entrenar y hay que, pues un poco levantar, más que, bueno, levantar el ánimo lo que se pueda, pero animar a la gente a que no, pues que no agache la cabeza y que salga o no salga, que, a ver, la cabeza arriba y competir hasta el final, hasta que los números, ¿no? Hasta que se acabe, porque incluso a veces los números ya no dando, hay que seguir jugando. Y esos son momentos muy jodidos porque la verdad que lo que dice Diego, con qué cara vas a la gente y dices, venga, vamos a pelear y tal, si lo más normal es que digan, no, si no hay nada que hacer. Pero bueno, es lo que toca y son esos momentos que no te gusta vivir, igual que cuando ganas las cosas bien, pues ahí es donde te gusta estar, claro. Pero Bueno, pero todo. también hay que saber estar, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de los buenos momentos, Diego? Que alguna foto aparece por aquí ahora para mostrar, en los que también hayas tenido que ejercer de capitán para que las cosas se situasen en su justo punto. Pues el primer recuerdo que tengo, sobre todo después, el primer desde que ganamos, de Tartiere, que para mí fue lo que te digo, tuvimos un momento muy malo y justo ganamos ese derbi en casa y para mí fue uno de los mejores momentos. Al final no solo son intentar dar la cara por cosas malas, sino que también tiene cosas buenas. Al final tú ganas un partido y justo hablaste la semana anterior de que confiaran en nosotros y ganas el partido ante el eterno rival y para mí, pues bueno, fue un orgullo y también esas alegrías por parte de la capacidad. ¿Y tus momentos de tener que gestionar la alegría, Andrés, cuáles recuerdas? Hombre, para mí, pues los ascensos con el club, la verdad que el trabajo y cuando llegas a pues el objetivo, por ejemplo, el último ascenso del año, hace 3 años que ascendimos a tercera división, que encima fue la última jornada y pude meter gol yo, pues igual que dice Diego, pues imagínate, estallas ahí en una vorágine de alegría y de satisfacción por todo el trabajo, porque además
Si fuera yo, por ejemplo, en mi caso que soy defensa, bueno, igual que Diego, y cuando metes un gol y encima significa pues algo, como en este caso Diego cuando el derbi o tal, hostia, es que para mí es como una nube. O sea, no sé lo que es ganar la Champions, pero casi como si la ganara. Seguimos entonces a partir de ahí. Y Diego, momentos yo creo que entrañables siempre por ser capitán, supongo que también son especiales, ¿no? No solo los éxitos que todos vemos, sino los interiores de un vestuario. Supongo que esas son las cosas que siempre digo que es la alcoba de un matrimonio y que son secretas, pero que siempre cuando uno marcha de ser capitán de un club, en el caso de Andrés, que encima marcha del fútbol, yo creo que son las que te llevas para siempre para casa, ¿no, Andrés? Sí, la verdad que yo, pues ahora, estos días que, como tú dices, estoy quedando con compañeros, con excompañeros que tuve pues hace poco, con compañeros que tuve hace 12 años, 13, 15, pues es lo mejor que te llevas, las personas, la verdad, los contactos que haces, las amistades, que pues en momentos, pues como cuando dices tú, cuando lo que dice Diego, los peores momentos es cuando no salen los resultados, es cuando más piña haces y más pues te apoyas en los compañeros y más, pues más sufres, digamos, y es con los que mejor te quedas, porque es cuando ves que la gente, pues, no solo las buenas, cuando va todo bien, no hay un problema, está muy bien, pero cuando van las cosas realmente mal es cuando ves a los compañeros que realmente merecen la pena y que dices, hostia, pues cuando estaba aquí el barco hundiéndose fue el primero en remar pues son amistades que te llevas para toda la vida, para lo personal, y yo creo que esa es la gran satisfacción pues de una trayectoria así, de tantos años y de tantos compañeros. Eso es lo mejor, sin duda. ¿Diego? Sí, un poco como él también. Al final lo que te llevas son sobre todo los compañeros, tantos compañeros con los que conviviste y bueno, también un poco la alegría de que te hayan respetado también por el tema de ser capitán y que vayan contigo en las buenas y en las malas y que seguro que voy a seguir teniendo relación con algunos. Para mí, haber representado al Real Oviedo, también siendo capitán, pues es un orgullo habiendo salido del filial y ahora que me toca irme a otro sitio, pues desde fuera se valora mucho más lo que he hecho. Es curioso, pero cuando tuve la ocasión de hacer un curso sobre la vida después del fútbol para AFE en Madrid y quise recoger un poco los comentarios de futbolistas conocidos míos, pues, desde internacionales hasta menos conocidos, todos coincidían en lo mismo, ¿no? Que lo que más echaban de menos en el fútbol es el día a día, ¿no? Es el día a día del vestuario, es el día de la broma, es ese compañerismo, es el día a día del entrenamiento. Yo creo que eso al final la gente debe saberlo porque choca, ¿no? Porque todos piensan que es el momento ese de subir una copa o de un ascenso, pero resulta que al final ese aspecto humano es lo que más nos deja un calado, ¿no? En la experiencia futbolística, ¿no? Hombre, a ver, ten en cuenta que al final el fútbol, los triunfos son, entre comillas, o sea, los éxitos son, no solo un éxito es ganar una liga o bueno, un ascenso o un título. Al final son muchas temporadas, muchísimos entrenamientos. Yo ya viendo los míos, no quiero imaginar los de Diego, que son muchas veces a doble sesión. O sea, son muchísimos momentos y al final pues te quedas con eso, con la convivencia, porque es que al final convives muchísimo. Al final son como tu segunda familia. Yo para mí siempre lo digo, pues ahora incluso lo que es el pueblo, ya no el equipo, porque sí, el equipo va a entrenar, pero lo que es convivir en el pueblo y estar en el pueblo es como mi segunda casa. Son muchos años y muchas anécdotas, muchos, pues eso, lesiones, si no son lesiones son pues otras situaciones que al final convives y es el día a día lo que, claro, lo que vas a echar en falta. Yo, por suerte, puedo seguir vinculado como entrenador, que voy a seguir estando allí, no sé decir, pero sí que es verdad que yo el día que, por ejemplo, me diga, no, mira, no vas a pisar más el campo de fútbol, no vas a bajar más, hostia, es que no lo quiero ni pensar. Diego, ¿te queda? Para mí, en ese caso, esperemos que todavía me quede bastantes años a mí. Claro, pero bueno, que sí, que entiendo lo que tú dices, que al final yo tengo compañeros que también dejaron el fútbol y si lo que más echan de menos es eso, sobre todo el día a día, el vestuario, las risas, incluso los malos momentos, ¿sabes? Porque al final son experiencias que te llevas, pero que sí es verdad que se echa de menos, lógicamente. No voy a luego ser entrenador que ser jugador y todos los entrenadores lo dicen también. No. Por ir concluyendo, hay una faceta que tiene que ver mucho con este canal, que es
la de la relación con el técnico, con el entrenador. Es un poco el motivo de este canal, informar, transmitir conocimientos, experiencias a entrenadores más jóvenes, menos jóvenes, pero que estén en este mundillo técnico. Me gustaría preguntaros por ellos, ¿no? Decíamos antes que erais un poco el enlace entre club, entre entrenador, jugadores. ¿Qué recordáis de esa relación con el entrenador que mejor olvidarlo, o qué queréis contarnos a los entrenadores que están empezando, por ejemplo, sobre cuál debe ser su relación con la capitanía? ¿Qué es lo que más os molestó de un entrenador? ¿Qué es lo que más veis como positivo en la relación con el entrenador? Venga, Diego. Yo, para mí, lo primero de todo es el respeto entre entrenador y capitán. Que por mucha confianza que tengas con un entrenador, siempre hay que saber distanciar lo que es ser entrenador y ser jugador. No puedes andar haciendo bromas, etcétera, etcétera, con un entrenador. Bueno, puedes gastar bromas en un día puntual en que esté todo el equipo junto, pero no que porque seas tú el capitán y el entrenador que haya esa ventaja respecto a los demás compañeros, sino saber respetar esa distancia que hay entre entrenador y jugador. Y yo, para mí, eso es lo más importante. Y sobre todo también tener empatía con el entrenador y con el jugador, porque sabes que el capitán va a ser la relación directa entre los jugadores y el cuerpo técnico. ¿Y lo que más aborreciste, como característica de un entrenador, cuál fue? Sin decir nombres, obviamente, que no queremos mojarte. Lo que más aborrecí, hombre, pues yo creo que el que me transmita algo y luego algo malo, por decirlo así, y luego tener que transmitirse a los compañeros. Yo creo que eso es lo que más se aborrece de la capitanía luego con un entrenador. Lo que es. No todo van a ser buenas noticias de lo que le transmitas del entrenador a los jugadores. ¿Y tú, Andrés, qué características consideras como positivas y negativas de un entrenador con respecto a la relación con el capitán? Sí, bueno, yo un poquitín los tiros van por lo que dice Diego. Al final, la relación con un entrenador, lo bueno es pues que confíe, sin ser más que nadie, pero que sí que confíe, que haya una confianza mutua, tanto para poder decir cosas como tanto buenas como malas, porque a veces es jodido decirle a un jugador, pues oye, a un entrenador, oye, pues mira, que no estamos a gusto con como defendemos o cómo atacamos, porque por miedo a represalias o decir, bueno, pues si no estáis a gusto, os jodéis. O sea, que puede pasar. Entonces yo creo que esa relación buena de poder tener confianza para poder decir las cosas tanto buenas como lo que dice Diego, y como tener también que decir las malas tanto a mis compañeros, de él a mis compañeros, que a veces pasa pues que por la actitud o por circunstancias del equipo no está bien, pues tener un poco de empatía con él a la hora de verse en las situaciones, tanto como entrenador como jugador, y bueno, que haya feeling, pero tampoco sin que sea un compadreo ni que se pase, porque todo exceso es malo. Vamos. Está claro. Bueno, pues ya por ir cerrando, es el capítulo de despedida, en mi caso, de las confidencias. Para mí ha sido muy gustoso, muy placentero juntar a dos tipos al hablar de este tema de la capitanía, que me parece que son ejemplos de forma distinta y con experiencias competitivas distintas de lo que es ser jugador, de lo que es ser capitán y lo que es sobre todo ser una persona honesta en la vida, que es lo que creo que más se transmite cuando uno es el emblema de un club o el representante de un colectivo de jugadores, ¿no? El caso de Diego, porque lo conozco desde que no era ni proyecto aún de profesional, sino un joven jugador con muchos sueños, y que ya entonces en aquella comida me demostró un gran peso, una gran madurez. Supongo que es un poco el cimiento de lo que es luego que alguien te vea como capitán. Cada uno tiene una carrera por disputar, y me apetecía juntarlo con Andrés, que acaba su carrera aquí, primero porque creo que le pueda ser útil todas sus palabras como marcar un camino que aún le queda por hacer, y Andrés como premio porque Andrés es muy oviedista y sé que le hace una especial alegría pues hablar con el que fue capitán del Oviedo hasta ahora. Con lo cual, agradecidos a los dos, encima en momentos vacacionales que siempre es cortar vuestro descanso, doble agradecimiento a los dos. Y nada, daros pie a despediros. Yo creo que en el caso de Diego, y hablo de por qué entiendo que el cimiento que conocí era el de ser capitán, contar también el de Andrés, ¿no? Que cuando empezaba a ser entrenador en una academia, en una escuela de fútbol que yo dirigía, me metí para ver cómo dirigía su primera sesión en el vestuario y empezó ahí la sesión.
Y yo, con muchos años de carrera, lo conté en mi libro sobre dirección de equipos porque me pareció un ejemplo, nunca había pensado que la primera sesión debía empezarse con niños que nunca habían ido a un vestuario y nunca habían tenido esa experiencia, enseñándoles, Diego, a vestirse y a desvestirse. Y el señor Andrés Suero, con 20 y pocos años, se puso con su bolsa de deporte en el vestuario con los niños y niñas de aquella escuela y fue diciéndoles cómo tenían que colgar la ropa, guardar los zapatos para no perderlos, sacar las chanclas para no poner hongos de sus pies. Y me parece que fue una lección de madurez, a pesar de no tener una edad para ser maduro, y de, sobre todo, empatía con los niños y una lección de didáctica de lo que es ser entrenador fundamental. Así que por todo ello creo que os merecéis lo que estáis viviendo, tanto en un ámbito como en el otro, y me parecía que erais dos ejemplos de lo que es ser capitán. Os doy paso para que os despidáis y mi agradecimiento de nuevo. Diego. Nada, muchas gracias por esa llamada, ¿no? En cuanto me transmitiste no lo dudé en ningún momento. Bueno, charlar de fútbol siempre viene bien, aunque estés en periodo vacacional, y un poco también darte las gracias por hacerme recordar también que mis tiempos en Oviedo fueron buenos, ¿no? Que aunque el último año no haya jugado mucho, yo creo que fue una trayectoria muy buena y acordarme también de la capitanía en el Oviedo, que para mí fue muy importante. Y por ello quiero darte las gracias y muy, muy contento de estar en este programa. Bueno, pues además nos demostraste a todo el mundo, porque esto se ve en todo el mundo, que en Asturias, a pesar de la fama de que siempre llueve, hay días esplendorosos como el de hoy, y nos has enseñado que en Asturias también se puede tomar el sol en la playa. Habría que aprovecharse. Antes es tu turno. Bueno, nada, yo daros las gracias a los dos, porque yo conozco a Ismael también exactamente desde que empecé a jugar como senior y a entrenar. También conozco a Diego y tengo una buena experiencia con Diego, que ya demostraba que era muy competente y que tenía futuro cuando, gracias a Isma, que estaba en el campus del Oviedo y estaba con el Vetusta siendo juvenil, se quedaba a comer, ¿te acuerdas? Con los críos del campus, porque tenía doble sesión. Sí, lo dije antes de que estaba en el campus, sí. Y me acuerdo allí, era juvenil, eras juvenil, yo creo, de segundo año. Sí, juvenil de tercero. Sí. O juvenil de tercero y se quedaba con el B a entrenar y como hacían doble sesión, no podía ir a casa y volver y tal, se quedaban en el requesón a comer, descansar y volver a entrenar. Que ya, para que vea la gente que no solo es jugar y entrenar, que son más cosas. Es sacrificarse bastante, la verdad. No, es lo que te digo, que Diego no solo es que sea un jugador y la gente lo quiere. A mí, por ejemplo, yo tengo cariño simplemente por esos gestos de conocerle de cuando era un chaval, que luego, bueno, lo coincidimos en tercera con el filial y luego ya su carrera pues se lanzó. Pero pues que me hace especial ilusión estar hoy aquí con los dos, porque los dos sois, bueno, gente de fútbol y nada, daros las gracias. Para mí fue un placer, Isma, estar hoy aquí, por lo que dices tú, pues como un oviedista más y como un chaval más, aunque me retire el fútbol y nada, siempre es un placer hablar de fútbol con gente como vosotros y nada, aquí estamos para lo que necesitéis y mucha suerte a los dos, a uno como míster y a otro como jugador, que todavía te queda mucho. Igualmente, igualmente. No hay mejor colofón que lo hayas dicho, que es el ejemplo de Diego de ejemplificar. Yo creo que si algo tiene, no solo la figura de capitán, ¿no?, sino la figura del jugador hoy en día profesional, es el ejemplo, ¿no? Es el ejemplo de gente que siendo niños van a ver lo bueno o malo que hagáis como algo a imitar y, bueno, obviamente si el ejemplo es positivo siempre vais a favorecer la mejora del fútbol y de esta sociedad. Así que nada, por todo ello, por vuestro ejemplo, por vuestras acciones y vuestra generosidad de compartir, gracias, mucha suerte y hasta siempre. Salud. Igualmente, salud. Muchas gracias. Chao.